siempre lo ven en función de pues, las luchas contra el capitalismo o la formación del capitalismo, y no estudian el hecho en sí mismo, en su propio contexto. Y eso pasa con la guerra también de los campesinos alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Que no valoramos esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna como una transición históricamente importante. Porque, claro, ¿qué pasa? Que la revolución burguesa tiene lugar 2 siglos o 3 siglos después. Entonces, los actores de la época, no, a pesar del papel jugado por la burguesía urbana, no pueden plantearse la revolución burguesa. Es un error calificar de revolución burguesa esta revolución de campesinas populares con el apoyo de la burguesía del siglo XV. Son importantes por sí mismas, en función del tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, sobre todo por la emergencia del Estado moderno. La emergencia del Estado moderno es lo que hizo posible que fueran victoriosas el movimiento de los reneses parcialmente y el movimiento de los ismaelitas de una manera clara. Entonces, yo lo que he encontrado y lo he confirmado en el Congreso de Halle en Alemania, por otras también, como aquí, intervenciones de diferentes lugares de Europa sobre revueltas, es que la diferencia entre el siglo XV y el siglo XVI en la península ibérica, la diferencia entre birmandinos y remensas por un lado y comunidades hegemonías por otro, es el papel del Estado. Es el que facilita en el primer caso la victoria de los populares, y en el segundo caso todos formando parte del sagrado imperio germánico, todos con Carlos V, pues claro, represión, ¿no? Entonces la diferencia es muy distinta en un cambio de época tan brevemente, porque son 2 o 3 décadas antes, 2 o 3 décadas después del año 1500. Entonces es muy importante. Y termino diciendo, yo cuando empecé a trabajar hace 30 años sobre los ismandinos, me he encontrado en que en la bibliografía española sobre los conflictos y las revueltas en la Edad Media, que se comete un error garrafal que hoy en día no tiene sentido, y es separar la historia de los conflictos y las revueltas del resto de la historia. Describir el hecho de la revuelta campesina o urbana, etcétera, nada más, y no relacionar y no interpretar su importancia en función de la historia política, social y económica restante. Es que se comete ese error, se salta la historia global. Es el fracaso histórico de la historia total para las escuelas renovadoras de los años 60 y 70. El fracaso. Que se trata la revuelta como si fuera un mundo aparte, fuera al margen de la historia, y en este caso la historia de la transición de la Edad Media y a la Edad Moderna. Por lo tanto, la importancia, incluso aún tratándose de una revuelta pequeña, de una revuelta es ponerla en su contexto. Porque la Sacrée francesa duró 10 días nada más. Fracasó, no pudieron pactar con el Jean Marcel, etc. Pero es muy importante porque es el origen del ciclo de las revueltas que siguen a la peste negra de 1348. Es el principio de las revueltas que tienen que ver con la crisis del feudalismo medieval. Claro. Entonces no pueden tratarse las revueltas exclusivamente en sí mismas, o sea, de una manera puramente descriptiva. Hay que interpretarlas en función de la historia general. Y ahí, el que sea una revuelta pequeña o grande, no es lo más importante. Si es pequeña es porque no existen las condiciones de que se transforme en una revuelta más grande. Que esas condiciones, por lo menos en la península ibérica, se dan en la segunda mitad del siglo XV. La primera mitad del siglo XV en Francia, la Sacrée, que fue el modelo de la revuelta medieval,
pues no fue valorada en sí misma porque no se relacionó con el inicio de la crisis del blanquismo. Total, que hay que volver a eso, historiográficamente, hacer historia global, ¿no? Y no analizar el hecho de los conflictos y las revueltas, su envergadura mayor o menor de sí mismo, sino en relación con el resto de esto. I'll try and be as quick as possible because I'm a materialist and think that lunch is more important. At any rate, two of your questions, which I think one gets back to your introduction about German historiography of 1525. That not only is it enclosed within a German context, but very rarely do the German historians really reflect on this important movement into Italy. And then Italy, okay,